Hola, hola, mi nombre es Guillermo y vamos a ver lo que es la enfermedad ácido péptica. Soy médico residente de tercer año de la especialidad de medicina familiar. Es importante mencionar que la úlcera péptica es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de una lesión mayor a 5 milímetros y en general es una lesión única y localizada, ya sea a nivel de la mucosa del estómago o duodeno. Es importante mencionar que una diferencia entre la úlcera y la perforación es que esto va a estar únicamente a nivel de la mucosa y que no va a atravesar todas las capas del intestino. Cuando esto pasa se llama perforación y ya no es una úlcera. Entonces es una solución de continuidad que se extiende en profundidad y permanece en función de la actividad de la ácido péptica. La úlcera péptica complicada es el daño necrótico de la mucosa acompañado de lesión a estructuras subyacentes. Sin embargo, es importante mencionar que el intestino sigue funcional. A no ser de que haya una perforación, entonces es una complicación. Por otro lado, es importante mencionar que la etiología puede ser Helicobacter pylori o bien el uso de AINES. Más adelante vamos a hablar de eso. Es importante mencionar que la mortalidad por úlcera duodenal perforada es aproximadamente del 5% y en adultos mayores es superior al 30%. También podemos encontrar la perforación en el 2 al 10% de úlceras pépticas y el 60% de los casos en pacientes con alto riesgo como alcohólicos, insuficiencia renal o hematoquesia. Por otro lado, también es importante mencionar que el 27 al 40% de todas las hemorragias gastrointestinales altas se deben a úlcera péptica y que es de las 3 causas más comunes de hemorragia de tubo digestivo alto. Los factores de riesgo para desarrollar una úlcera péptica en primer lugar son la edad mayor a 60 años, la infección por Helicobacter pylori y el uso de AINES, y esto es un factor de riesgo para sangrado de úlcera péptica. Para la perforación son el tabaquismo, cocaína, uso de psicoestimulantes, AINES y Helicobacter pylori. Y para el resangrado son 1. La edad mayor de 60 años, la cirrosis hepática y la hematoquesia o hematomesis. La base fisiopatológica de esta enfermedad es un desequilibrio entre factores protectores y factores citotóxicos en el tracto gastrointestinal. Sobre todo, los citoprotectores son la producción de moco o bicarbonato, el flujo sanguíneo normal, las prostaglandinas y los factores de crecimiento que cumplen una función citoprotectora a nivel del tubo digestivo, y los factores citotóxicos son Helicobacter pylori, el aumento de la pepsina, el uso de AINES y el aumento de los ácidos biliares. En esta imagen tenemos un ejemplo de cómo es el epitelio normal en el lado izquierdo, con el moco, la mucosa y sobre todo las capas de la muscular de la mucosa y la submucosa que están íntegras. En el lado de derecho, en el medio, tenemos que las lesiones pueden estar dadas por infección por Helicobacter, por AINES, aspirina, cigarrillos, alcohol, hiperacidez gástrica o el reflujo gastroduodenal. Puede dañar lo que es la mucosa, como se ve en la imagen del medio, sobre todo a nivel de moco y a nivel de la mucosa. Sin embargo, si hay un desequilibrio entre citotóxicos y citoprotectores, nos va a dar una imagen como la derecha, que es una lesión franca, pero está respetando la submucosa y la parte de la muscular de la mucosa. Clínicamente vamos a encontrar datos de dispepsia que pueden mejorar sobre todo cuando hay ingesta de alimentos o que se despiertan las personas con dolor y que mejora con la ingesta de alimentos. También se puede asociar en la úlcera duodenal, sobre todo la ingesta de alimentos, el alivio, y va a empeorar en la úlcera gástrica con la ingesta
que también se puede asociar a náusea e hiporexia. Los signos de alarma básicamente son la melena, la hematemesis, y los vómitos. Además, el dolor a nivel irradiado hacia dorsal, que es súbito y puede ser transfictivo, que también podemos nosotros hacer un diagnóstico diferencial con el infarto agudo a miocardio. ¿Cuáles son los datos indirectos? Pues básicamente sería taquicardia, rigidez abdominal, rebote, distensión abdominal, pero esto básicamente va a ser en casos donde haya hemorragia. Para hacer el diagnóstico podemos auxiliarnos básicamente de paraclínicos complementarios, pero hay que tener en cuenta también los antecedentes de enfermedad ácido péptica y los factores asociados como tabaquismo, como también hematemesis, melena, el síndrome anémico, hematoquesia. Son muy importantes y bueno, pues esto nos va a orientar. Una de las complicaciones sería la perforación de úlcera péptica, sobre todo aquellas personas que tienen antecedente de enfermedad ácido péptica y los factores de riesgo asociados. El dolor localizado va a ser en abdomen alto, de tipo transfictivo, intenso de inicio súbito. Además, van a haber datos de irritación peritoneal, incluso podemos llegar a tener datos de choque o sepsis. Otra complicación sería la obstrucción secundaria. Básicamente hay que tener en cuenta aquí el antecedente de enfermedad ácido péptica, la infección por el Helicobacter pylori no tratada, la desnutrición y pérdida de peso inexplicable, los vómitos postprandiales, la alcalosis metabólica que puede estar dada sobre todo por la obstrucción. Incluso también podemos encontrar hipocalemia y la plenitud postprandial, que también es muy importante, y la saciedad temprana con distensión abdominal. Incluso podemos encontrar el abdomen timpánico. Las pruebas diagnósticas que nos van a orientar son una biometría hemática, donde podemos encontrar datos de anemia, los electrolitos séricos, donde podemos encontrar datos de alteraciones en el potasio, y bueno, pues el diagnóstico nos va a ayudar sería la endoscopía. La prueba sería la endoscopía, donde nos podemos auxiliar con una biopsia. Y aquí es importante tener en cuenta que va a depender de ello para saber si hay infección por Helicobacter pylori. En las úlceras complicadas, sobre todo aquellas que son sangrantes, en primer lugar debemos iniciar la monitorización, sobre todo para ver que no haya un sangrado activo. Vamos a reanimar con fluidoterapia, sobre todo soluciones cristaloides, solución Harman, a chorro y hemocomponentes en caso de que tenga una hemoglobina menor a 7. Por otro lado, el tratamiento de primera instancia van a ser los inhibidores de bomba de protones, y bueno, pues también la endoscopía es un manejo que nos puede ayudar tanto para hacer el diagnóstico como para dar tratamiento en fase aguda del sangrado. En dado caso de que se necesite, se puede utilizar la escleroterapia y bueno, pues el tratamiento de elección, si es que hay infección activa por Helicobacter, sería la erradicación. El tratamiento erradicador para Helicobacter pylori básicamente es de acuerdo a la clasificación en triple esquema, cuádruple y en base a citromicina. Sin embargo, el que a mí me gusta mucho es el llamado OCA, que consiste en omeprazol, que sería el triple esquema, 40 miligramos cada 12 horas. C de casa, que sería claritromicina, 500 miligramos 2 veces al día, y la amoxicilina, OCA, 1 gramo 2 veces al día. Sería el triple esquema. El cuádruple, pues, es tinidazol, tetraciclina, inhibidor de bomba de protones y bismuto, y la citromicina sería 500 miligramos al día por 3 días seguidos, de inhibidor de bomba de protones a dosis doble con furazolidona, 3 veces al día por 10 días. Y nuevamente, a término, hay que realizar la prueba para Helicobacter pylori.
El tratamiento quirúrgico se reserva cuando no ha funcionado el tratamiento médico y básicamente sería, dependiendo de la afectación, si es úlcera perforada, se realiza una resección Billroth, si es una úlcera con estenosis, una Billroth 1 o 2, y la úlcera duodenal sangrante, igual con una Billroth, y una úlcera gástrica sangrante con un Billroth más una resección. Esto va a depender mucho de la clínica y bueno, pues va a depender también la consideración del cirujano para toma de decisión con respecto a el paciente.